Evangelio de hoy nos habla sobre la multiplicación de los panes y los peces para alimentar unas 5.000 personas. Y no tenían a dónde ir, no tenían techo. Y Jesús se compadeció de ellos. Esto pasa en nuestra vida cotidiana, con mucha gente necesitada y a la vez hay mucha gente que derrocha, que no comparte lo que tiene. Nuestro Padre Celestial nos dio ejemplo de abundancia, de generosidad. Él compartió con nosotros toda su riqueza, nos dio tantas facultades, nos dio la libertad sobre todo, nos dio el deseo de ser mejores, el deseo de servirle a Él, nos dio la voluntad, el libre albedrío y tantos dones que nosotros realmente no aprovechamos. Nosotros nos limitamos, pensamos más bien en escasez que en abundancia. Y de ahí que prefiramos pedirle a un gobierno que nos ayude a salir de nuestra situación que a nuestro Padre Celestial, que es nuestro proveedor. Así como ha habido la multiplicación de los panes y los peces, ha habido muchos milagros. Personas que con muy poca provisión han podido levantar a sus hijos, han podido multiplicar ese alimento en la casa y han tenido hijos sanos. Bueno, en mi caso, viví parte de eso cuando perdimos a nuestro padre y estábamos todavía, y los tres últimos estábamos de 12 años para abajo. Y pues mi mamá tenía hijos adolescentes también. Teníamos que vivir de acuerdo con nuestras posibilidades, pero aún así había lugar para compartir con otras personas más necesitadas. Aquí a nuestra casa llegó mucha gente que nos pidió ayuda. Mi mamá ha sido una persona muy generosa, mis padres ambos. Ella tuvo que tomar la rienda y seguir manejando la economía de la casa y ser la ama de casa, la que cocina, la que va y compra, la que está al tanto de que no nos falte nada. Allí pues ella sabía que había escasez. Hubo hermanos mayores que nos ayudaron y gracias a Dios eso fue una bendición también. Pero vimos que la generosidad de mi madre no tenía límites porque ella se crió en un ambiente también de escasez, pero a la vez estuvo con personas de su familia que tenían abundancia. Ella vio los dos polos y con la fe que ella creció y que maduró aún en su tiempo ya de casada, de haber tenido hijos, ella se volvió más creyente en Dios y se volvió una persona con más deseo de servir a los demás, de compartir, de visitar a los enfermos, de multiplicar eso que ella recibía. Ella en un tiempo podía haber alimentado en una misma casa aquí donde vivimos unas 10 personas, incluyendo a los hijos y a personas que venían en temporadas, se hospedaron en nuestra casa. Ella acogió a personas de la calle. O sea, yo realmente veo que el milagro de la repartición del pan se llevaba en esta casa con frecuencia. Eso me hace evaluarme a mí misma en estos tiempos donde hay más comodidad, hay más medios para conseguir el sustento, pero caemos en el egoísmo y nos cuesta compartir lo que tenemos. Esto es algo que me lo he propuesto toda la vida. Mi padre también en su época, cuenta mi madre, que siendo el mayordomo de una finca cafetera, llegaba gente que nunca había visto antes buscando trabajo. Venían de otras tierras, de otras partes del país, y mi padre no los despachaba inmediatamente, sino que les decía, bueno, trabajen. No tengo trabajo para ofrecerles porque ya tengo suficientes trabajadores, pero entonces trabajen pues en las labores del campo, del cultivo del café, y pues al menos tienen el pasaje para devolverse. Primero hay que tener fe, hay que confiar en Dios plenamente como el proveedor, como aquel que siempre nos da lo que necesita, que sabe nuestras necesidades y que ahí solamente está esperando que nosotros estemos listos para pedirle. Eso nos lo enseñó con el Padre Nuestro, con la oración. Entonces nosotros como que olvidamos eso, a pesar de que se nos lo ha enseñado a través de a través de las misas, del Evangelio, de la lectura que hacemos, del Nuevo Testamento. Y también hay pasajes del Antiguo Testamento que muestran la abundancia que hay en su Padre Celestial. Y que también aun en tiempos de escasez, aún así podemos sobrevivir. O sea que no siempre significa que vamos a tener abundancia. Muchas veces hemos tenido solamente lo suficiente y hay que estirar todo y hay que vivir minimalísticamente, pero estamos en paz, estamos felices porque sabemos que no nos va a faltar nada y que sobre todo vamos a tener paz y armonía. Y desde la perspectiva de la vida eterna nosotros sabemos que no importa lo que nos pase aquí, mientras vivamos en esta tierra, lo importante es cómo está nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras relaciones familiares, lo que hacemos por nuestro prójimo, y eso es lo único que nos vamos a llevar. De resto aquí no vale la pena preocuparse por nada material. En mi libro Yo vine mañana y me voy ayer, cuento toda mi historia
de superación personal de una enfermedad mental que tuve, un trastorno mental que duró 12 años, fue intermitente y hubo muchas crisis, hubo logros también, pero era una lucha de superación, de no solamente la parte de supervivencia, sino también la parte académica, emocional y también está de por medio el aspecto romántico. Y entonces fue una crisis que gracias a la fe, primero que todo, pude sostenerme, pude superar, pude lograr la paz en mi corazón, en mi mente. Y ahora tengo un proceso similar que estoy llevando. Estoy acompañando a un miembro de mi familia en un proceso similar, porque yo no me puedo quedar con ese pan que Dios me dio, la vida, la salud mental, la salud emocional, física. Es una deuda que yo debo pagar con gusto, no por obligación, es con gusto, porque es una forma de mostrar el amor que yo le tengo al Señor y el amor que le tengo a mi familia. Entonces, a veces uno necesita chocar un poquito con la gente, como cuando uno va a romper el huevo para freírlo o cocinarlo. Es un choque porque a veces hay resistencia con esta persona que uno quiere ayudar, pero a veces uno no sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi caso yo tuve que acudir a la oración para poder entender la situación y poder empatizar con esta persona y poder, así ella me tildara de polémica o quería tener la razón o de que no lo entendía o que no escuchaba. Entonces yo no paré allí, sino que seguí, a veces hice treguas, me retiré. Yo sabía que eso era normal, yo sabía que al final todo iba a estar bien y así se lo dije a la persona que es miembro de mi familia. Esto es una crisis, pero usted al final va a estar bien. Y eso fue algo que lo tranquilizó mucho y hasta me lo agradece, porque en momentos de crisis es fácil quedarnos allí pensando en la angustia o la ansiedad y nos da miedo que nos pase algo, que nos muramos, que nos quedemos así enfermos de por vida, que nadie nos quiera o que incluso nadie nos entiende, porque esas son cosas que no todas las personas entienden, porque no han vivido eso y eso solamente lo entiende alguien, como en mi caso, que ha vivido en carne propia la mayor parte de esta situación que esta persona está viviendo. Entonces para mí fue más fácil todavía poder entender la situación para poder ayudar sin ser intrusiva, sin ser invasiva. O sea, yo respeto el espacio de la persona y solamente hago la labor de como sacarlo de la burbuja o quitarle el velo, ayudarla a que la persona se quite el velo y se desarme para que ella misma vaya descubriendo los cambios que necesita hacer. Es un proceso que sigue, ya está bastante avanzado, con resultados muy buenos, pero sobre todo con mucho agradecimiento porque es el Señor el que nos ha ayudado en todo esto. Y es como es parte de la medicina, que debe ser integral. Cuando hay un problema de salud, no es solamente causado por una mala alimentación o por falta de sueño o por exceso de tóxicos en la comida o por falta de más líquidos. Bueno, la causa que sea, todo lo que ingerimos o tomamos. Siempre hay causas que tienen origen mental, tienen origen incluso desde el vientre de nuestra madre. Entonces, eso hay que empezar a escarbar, una gallinita allí, escarbe para que encuentre el alimento. Y es difícil porque nos da miedo sentirnos vulnerables y sobre todo nos da miedo el cambio. Pero nosotros, aceptando que necesitamos hacer cambios para poder mejorar, podemos continuar el proceso, podemos esperar resultados, porque si no hacemos cambios, no podemos esperar resultados. Es una definición de la locura, alguien lo dijo, pues, hacer lo mismo que hemos estado haciendo, esperando cambios, eso es locura, porque para que haya un cambio hay que hacer algo diferente, hay que dejar de hacer algo que no funciona y hasta nos hace daño, y hay que empezar a hacer algo diferente, sea positivo, y que también requiere tiempo, porque los cambios no significa que van a ser milagrosos, inmediatos, eso requiere tiempo. Y para eso necesitamos la paciencia, pues la recibimos del Espíritu Santo, es uno de los dones que nosotros podemos pedir. Es de las cosas más difíciles de practicar, de las virtudes más difíciles de nosotros adquirir, pero el Espíritu Santo nos la da. La paciencia para mí es como aprender a conducir, o aprender una lengua, o matemáticas. Si uno no practica y se expone allí a ese medio donde necesite hacerlo, pues no va a pasar nada, porque nadie aprende a conducir por un curso a distancia y nunca tocar un carro. Nadie aprende, por ejemplo, matemáticas así nomás sin practicar. Entonces, lo mismo, y para cocinar igual, es lo mismo. Para todo lo que necesitamos aprender, necesitamos la paciencia, pero la paciencia requiere práctica. Un círculo virtuoso.
Necesitamos una cosa buena para obtener otra cosa buena. A cambio del círculo vicioso que es, hacemos una cosa mala y nos creamos más cosas malas, pensando que son buenas para nosotros. Bueno, entonces esto es como una introducción porque yo espero poder hablar con esta persona y presentarlas y que ella misma cuente la historia, porque para mí es bastante impactante y eso puede pasar, o pasa más comúnmente de lo que nosotros pensamos. O sea que no estamos exentos a vivir problemas así. Problemas donde tenemos ansiedad, donde perdemos el sueño, donde no funcionan bien las relaciones familiares, donde a veces nos comunicamos mejor con las personas de afuera que con la misma familia. Nos sentimos culpables, donde sentimos cargas, o sea, donde necesitamos como que alguien nos ayude a liberarnos de todas esas cargas y presiones que sentimos por dentro. A veces son angustias existenciales, eso lo viví yo, y a veces son muchas cosas que uno quiere hacer para ayudar a solucionar los problemas que uno ve en la vida de otra gente, del mundo. Entonces, todo eso poniéndolo en mente, organizando su mente y su corazón, nos da paz, porque necesitamos hacer una purga de qué queremos versus lo que necesitamos. O sea, nosotros queremos muchas cosas, o ya sea por hacer o tener, pero realmente hay que hacer un filtro que realmente es lo que compagina con nuestro propósito en la vida, con la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Sí? Entonces hay que sacar todo aquello que nos está distrayendo y perturbando y creando preocupación para poder alcanzar esas metas. Y que hay veces hay que dedicarse a una meta a la vez, porque como dijo Jesús, no podemos servir a dos señores. Tenemos la fe, por ejemplo, la fe católica, la fe cristiana, queremos servir a Dios, pero nos metemos en actividades que van en contra de los principios cristianos. Y hay veces nos excusamos, hay veces nos excusamos con el arte y con que es trabajo, pero no, hay que ser muy coherentes. Muchas gracias, felicidades y Dios los bendiga. Chao, chao.